Hola disfrutones. Hola. Alguno que sea muy fan a lo mejor lo reconoce. Estamos en una ciudad muy musical, en Memphis, en el estado de Tennessee, y que esta que tenemos detrás es Graceland, la casa de Elvis Presley, la segunda más visitada en los Estados Unidos después de la Casa Blanca. All right. La importancia de Elvis en la música es enorme porque fue el padre o el precursor casi que de la música moderna. En sus inicios tuvo muchos problemas porque los DJs que pinchaban en las radios de música blanca no querían ponerle porque sonaba demasiado afroamericano, y las cadenas de rhythm and blues tampoco le querían poner porque decían que su sonido era demasiado hillbilly, así que era un total incomprendido. All right. El despertar las pasiones en el público femenino le llevó a tener algunos problemillas en sus primeros conciertos, ya que los hombres de los pueblos a los que iba a tocar directamente le odiaban. Entonces le tenían que poner incluso guardaespaldas porque se juntaban y le querían cascar. Su concierto de Aloha Hawaii, que por cierto era un sitio que él adoraba, y una de las salas de su casa está decorada como si fuera una jungla, en recuerdo de estas islas, fue el primero retransmitido a nivel mundial y lo vieron más de 1.500 millones de personas. Disfrutones, estamos en la cochera de Elvis. Tenemos detrás la piscina de Graceland. No es muy grande, la verdad es que yo me esperaba tanto una casa mucho más espectacular como sobre todo la piscina. Bueno, la decoración sí que es espectacular, ¿eh? Mola un montón verla. Lo más importante es que enfrente de la piscina, en lo que él llamaba el jardín de la meditación, está la tumba de Elvis y de sus padres. Y os aseguro que impresiona estar ante el sitio de descanso de el que dicen uno de los artistas más importantes de la historia y el solista que más discos ha vendido en el mundo. Independientemente que te guste o no su música, lo que es claro es que es todo un referente para todo el rock and roll que vino después de él. No os penséis que esto de venir a Graceland es una fricada, es súper chulo, es 1 horita y media, muy importante intentar reservar con tiempo porque sobre todo si venís un fin de semana va a estar hasta arriba de gente. Seguro que no es el sitio más bonito, pero presume de ser el templo de las costillas en Estados Unidos, el palacio de la barbacoa, pero además estas palabras no me las he inventado yo, lo dicen en TripAdvisor. No está precisamente en el centro de Memphis, pero vamos, solo el olor ya os digo que va a estar todo muy rico. Uno de sus platos estrellas son las costillas Dancing Pigs, algo así como las costillas de los cerdos bailarines. No sé qué será, pero vamos para adentro. ¿Cómo pueden hacer tan rica la salsa? Y luego la calidad de la carne es muy buena, ¿eh? Otro momentazo musical en Memphis, venir a los estudios Sun. Tienen el honor de poder decir que es donde nació el rock and roll, ya que es donde Elvis hizo sus primeras grabaciones. Este estudio estaba diseñado para el country, el soul y el blues. Por $4 te podías grabar y te podías hacer tu propia grabación. Entonces, cuando Elvis entró con su guitarra, sin tener grupos ni nada, Sam Phillips, el dueño de Sun Studio, no le gustó porque era como muy transgresor. La única que le hizo caso fue la secretaria. Estuvo muy lista porque se guardó la grabación. Fijaos que pasó 1 año hasta que Elvis otra vez vino aquí. Después de que la secretaria recepcionista insistiera, dijeron, oye, venga, vamos a llamarle porque efectivamente este tipo de música puede funcionar. Vamos a darle un poquito al rock and roll. Esta que tengo detrás es la que llaman la foto del $1.000.000. Está nada menos que Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins. Además tocando en este piano. Que sepáis que estos estudios están todavía en funcionamiento, o sea, todavía vienen aquí bandas y cantantes a grabar con la esperanza de que algún día les descubran como les pasó a ellos. All right. Aquí
Aquí, en estos estudios, se hicieron las primeras grabaciones del estilo de rock and roll, pero que sepáis que la pionera en este género se le considera a la hermana Rosetta Tharpe, una cantante de gospel que, buscando juntar el estilo religioso con el laico, empezó a hacer actuaciones que se pueden considerar como las primeras dentro del rock and roll. En la caja de descripción os dejamos enlace a un vídeo de YouTube en el que podréis ver una de sus actuaciones. Bueno, disfrutones, un road trip por Estados Unidos no es tal si no duermes al menos un par de noches en un motel. A nosotros los moteles nos dan así como miedito, porque parece que siempre va a venir el asesino, te va a matar, o se van a liar a tiros o cualquier cosa. Suele pasar que todo ese tipo de cosas ocurren en la habitación de al lado, que dando miedo, como dará, pero no es la tuya. Bueno, no sé yo esa teoría de dónde ha salido. Es un poco fea la zona, pero estamos andando a menos de 5 minutos del centro de Memphis. Segunda ventaja, que ahorramos un poquito, que no viene mal para un viaje de tantos días. Porque el alojamiento en Estados Unidos es bastante carete y cuesta encontrar algo decente por buen precio. Dejas el coche aquí abajo, arriba tenemos la habitación. Y porque vais a ver que la habitación va a estar muy bien, ya lo veréis. Está bastante decente. Está recién pintado. Para que veáis que es muy grande. ¿Ves? Mira, caben, pues creo que 5, como José. Esta soy yo. Pues ya estamos en la calle Beale Street, que es el centro neurálgico de los garitos de rock and roll y de blues en Memphis. Sin querer hacer comparaciones con Nashville, una cosa que nos está gustando de Memphis es que cortan la calle, o sea, es peatonal, con lo cual se pasea súper a gusto. Y otra cosa que nos gusta es que hay mucha policía, que bueno, no sé si nos gusta o nos preocupa. Aquí también hay muchísima música en directo y de hecho hay grandes artistas que en sus días montaron sus propios locales como B.B. King o Jerry Lee Lewis. Ahora mismo estamos en el Museo Stax. Stax fue una discográfica que empezó en un garaje que estaba situado aquí mismo, donde estamos, donde se encuentra hoy el día el museo, y que posteriormente pues, ha producido los discos de los artistas de soul más importantes. Nosotros para ordenarnos la cabeza, que a vosotros a lo mejor os sirve también, está por un lado el country, que venía de los inmigrantes, sobre todo irlandeses y demás, es decir, un estilo más que podríamos llamar más blanco, y por otro lado la música espiritual, que básicamente es de donde ha nacido el gospel, que es su expresión religiosa, y el blues, que es su expresión secular, y es una música nacida en los campos de algodón de los esclavos que venían de África. De la unión del gospel y del blues es de donde nace el soul. Bueno, gente, pues nuestra última parada, lo que en su día fue el Motel Lorraine, que ahora os contaremos más sobre él, aunque a lo mejor os suena, ahora es el Museo Nacional de los Derechos Civiles. El Motel Lorraine es un punto importantísimo en la historia, ya que a las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968, en la habitación 306 fue donde asesinaron a Martin Luther King de un disparo, desde justo pues enfrente de donde estamos nosotros. Pues desde luego, si queréis aprender más sobre el movimiento de los derechos civiles, el Museo de Memphis es un sitio excepcional. Un recorrido súper completo desde los años de la esclavitud
hasta nuestros días y merece muchísimo la pena. Reservad tiempo porque tardaréis al menos 2 horas en recorrerlo todo. Bueno, disfrutones, pues nos despedimos de Memphis, una ciudad que ha dado, pues mira, para más de lo que pensábamos. Sí, porque hemos aprendido un montón sobre música y luego hemos aprendido mucho de los derechos civiles. La casa de Elvis, Graceland. No nos perdáis de vista todavía, que esto no ha acabado. Ahora vamos a coger el coche y vamos a recorrer la Ruta 61, que va de Mississippi Norte hasta el sur. Si os ha gustado, dar un like y sobre todo compartirlo para que vuestros amigos y vuestra gente que no nos conocen nos vean y que les gustemos también y que podamos ampliar la comunidad. Seguidnos en nuestras redes sociales, que ponemos información todos los días, y suscribíos al canal de YouTube para no perderos todas las escapadas que hacemos en Viajando a Nuestro Aire. Desde el Motel Lorraine de Memphis os decimos hasta luego. ¡Adiós!